Yo por eso lo hice y ustedes lo saben. Y lo hice incluso antes de las elecciones a la Constituyente. El 24 de julio en la noche, desde el balcón del pueblo, yo puse mi cargo a la orden. Y a la orden sigue. Si mañana, si pasado mañana, la Asamblea Nacional Constituyente, soberanísima como es, llegara a decidir que yo debería irme a jugar al softball, o debería irme con Rosinés y con mis hijos y mi esposa a vivir a la orilla de un río o a hacer lo que a bien tenga yo, pues yo me iría y le dejaría la responsabilidad a la Asamblea Constituyente. Serviría a la Constituyente como ciudadano o como soldado, como lo que sea, porque la mayoría ha decidido libremente aquí, democráticamente aquí, que esa es la instancia para salir del laberinto. Fíjense ustedes, para recordar solo algo. Aquí tengo en mis manos el decreto presidencial que firmé, la fecha 2 de febrero 1999. El decreto llamando al referéndum, lo recordamos todos. Hay que ver cómo hemos andado en este camino. ¿Cuántas trabas nos han colocado? Y siempre son los mismos. Cuando nos ponemos a averiguar siempre de dónde vienen los obstáculos, los intentos de detener el proceso, los intentos de desfigurar el proceso, de dónde vienen los laboratorios de guerra sucia que lanzan al mundo no sé cuántos cuentos negros de lo que aquí no está pasando realmente, de dónde vienen las conspiraciones, las manipulaciones, siempre llegamos al mismo origen, las cúpulas que durante 40 años largos, ya lo he dicho, destrozaron a nuestra patria. Fíjense ustedes, cumpliendo con mi palabra, con mi compromiso, uno de tantos, dije en la campaña electoral, voy a llamar a constituyente, voy a llamar a referéndum, firmando un decreto presidencial. Ustedes saben, lo hice el 2 de febrero, a los pocos minutos de haber llegado aquí al Palacio por voluntad de la mayoría del pueblo. La primera pregunta de ese decreto, y que se conservó así, y así se hizo en el referéndum del 25 de abril, la primera pregunta es muy clara, yo la voy a leer. ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa? Más del 90% de quienes votaron dijeron sí, aprobando esto. Es decir, la Asamblea Constituyente fue elegida primariamente, urgente y prioritariamente para transformar el Estado. La pregunta es muy clara y la respuesta del pueblo más clara y más contundente aún. Esa soberana asamblea que está electa allí fue autorizada por la mayoría del pueblo para transformar el Estado. Y cuando hablamos de I es porque son dos cosas. Una, transformar el Estado. Y segunda, crear un nuevo ordenamiento jurídico. Lo que es lo mismo, crear una nueva Constitución Nacional y las leyes que la Constituyente tenga bien crear para apoyar de entrada ese ordenamiento jurídico. Eso está claro como el agua. Más claro no puede cantar ni un gallo. Y esto es soberano, es legítimo y legal. Y eso tiene que cumplirse, porque fue además producto de unas elecciones libres. Aquí no se dio ninguna acción de fuerza, como muchos decían. No, es producto de una discusión amplia, y eso también quiero resaltarlo. Todo este camino que hemos venido transitando, labrado por el pueblo, impulsado por el pueblo, mi llegada a Palacio para firmar el decreto, el 25 de abril, el referéndum, el 25 de julio, las elecciones, todo ese camino ha sido labrado con las manos y el corazón del pueblo. Nosotros lo que hemos hecho es proponer, orientar, como el que lleva la brújula y dice, este es el azimut para que vayamos avanzando. Pero los que están construyendo esta historia son los mismos venezolanos. Y eso es hermoso, eso hay que reconocerlo. Pues
ese pueblo autorizó, sin duda, a la Asamblea Constituyente para que reestructure los poderes públicos. Y la Asamblea Constituyente ha manejado esto, y esto hay que reconocérselo a la Asamblea Constituyente, con una altura digna de sus miembros y digna del momento que se está viviendo y digna de la buena fe, digna de la buena voluntad que ha movido al pueblo venezolano por este camino. La Asamblea Constituyente llegó y ha estado administrando el poder soberano que el pueblo le ha transferido de una manera magistral. Fíjense ustedes, el caso colombiano. La Asamblea Nacional Constituyente, elegida en Colombia, comenzando la década de los 90, ya hace unos 9 años atrás, esa Asamblea Constituyente en Colombia disolvió el Congreso Nacional. ¿Y qué ocurrió? Bueno, algunos se negaban. Yo recuerdo haber visto imágenes de televisión de algunos congresantes que se negaban y se atrincheraron no sé dónde y decían que de ahí no los sacaría nadie, pero al final se fueron a sus casas. Y la Asamblea Constituyente diseñó una nueva constitución, y a los pocos meses Colombia tenía otro Congreso que ahí está, y unas nuevas instituciones remozadas, porque aquí no está previsto disolver poderes, no, y la Asamblea está dando ejemplo de ello, a pesar de que pudiera ordenar el cese de funciones de los miembros de los poderes, empezando por el presidente de la República. Sin embargo, la Asamblea respondió con moderación, buscando la conciliación, buscando el equilibrio, buscando un tránsito adecuado, paulatino, una progresión, una marcha progresiva, una transición lo menos traumática posible, porque en todo caso no se pueden evitar estos conflictos, son inevitables, porque es que en Venezuela está muriendo una época y están haciendo otra. Es un conflicto histórico lo que está desatado a los 4 vientos venezolanos, pero estamos llevándolo con prudencia, estamos llevándolo con altura. La Asamblea Constituyente, 2 o 3 días después de aquel encuentro que tuvimos allá en su sede, en el Capitolio Federal, cuando yo formalmente puse mi cargo a la orden y entregué la primera parte de las ideas fundamentales para elaborar una nueva constitución bolivariana para la Quinta República, a los 2 días o 3, la Asamblea Constituyente designó una comisión que vino aquí y me comunicó la decisión que habían tomado. Su decisión fue que yo siguiera en el ejercicio de la presidencia de la República. Pero tengan ustedes la seguridad que si la Asamblea hubiera decidido lo contrario, yo me hubiese ido a otra parte, como ya lo he dicho hace unos minutos atrás.